Bueno, pues vamos a arrancar esta nueva exploración a fondo y hoy tenemos una inmersión que, francamente, toca un nervio muy sensible. Totalmente. Es un tema que nos atraviesa a todos. Sí, porque, a ver, la filosofía clásica siempre tiene esa fama, ¿no? Como de ofrecer grandes respuestas para la paz interior o, no sé, fórmulas magistrales para vivir sin equivocarnos nunca. Claro, como si fuera un manual de instrucciones perfecto. Exacto, pero resulta que hay unos apuntes y ensayos maravillosos sobre un momento muy concreto de Sócrates. Le piden el secreto para tomar la gran decisión correcta, y su respuesta es brutal. Es que es demoledora. Dijo literalmente, hagas lo que hagas, te vas a arrepentir. O sea, a simple vista suena una condena absoluta, ¿verdad? Suena fatalista, desde luego. Pues el objetivo de nuestro análisis de hoy es desgranar precisamente esta frase. Porque, aunque parece el colmo del pesimismo, resulta que esconde una de las claves más potentes para la libertad personal y la búsqueda de la felicidad. Es un punto de partida perfecto, porque, fíjate, la reacción instintiva al escuchar una sentencia tan cruda suele ser el rechazo. Ya, es que nadie quiere escuchar que se va a arrepentir seguro. Exacto. Tendemos a asumir que el objetivo de una vida bien vivida es llegar a un punto donde no haya ni rastro de remordimientos. Pero al sumergirnos en estas reflexiones clásicas, descubrimos algo fascinante. Que no era para fastidiar, vamos. Para nada. La intención de Sócrates no era amargarle la existencia a nadie, era ofrecer un retrato milimétrico de la psique humana. Lejos de ser un mensaje de derrota, es un mapa muy realista para navegar por esas dudas inevitables. Bueno, pues para poner todo esto en perspectiva, vamos al origen de la anécdota, que es genial. La historia nos presenta a un joven en la antigua Grecia, y este chico estaba a punto de dar un paso gigantesco, porque se iba a casar. Una decisión menor, vamos. Nada, un trámite. El caso es que, como es natural ante cualquier encrucijada vital, pues le asaltaban las dudas. Así que decide acudir al gran Sócrates. Buscando, me imagino, una especie de garantía absoluta. Claro, buscando un sí, adelante, serás felicísimo, o un no lo hagas, huye. Entonces le plantea su situación. Y el filósofo, con esa franqueza tremenda, le suelta el famoso hagas lo que hagas, te vas a arrepentir. Madre mía. Si cualquiera de quienes nos escuchan piensa en la decisión más grande de su vida e imagina que le responden eso, el bajón es importante. ¿Significa esto que Sócrates era un cenizo, que creía que todo estaba condenado al fracaso? Pues lo fascinante aquí es entender por qué elige una respuesta tan contundente, porque no se trata de pesimismo en absoluto. A ver, Sócrates no estaba evaluando la calidad de la relación de ese joven, tampoco estaba haciendo una predicción sobre si su matrimonio iba a ser un desastre. Lo que estaba haciendo era señalar un mecanismo fundamental de nuestra mente. un fallo del sistema casi. O una característica del sistema, sí. Cuando nos enfrentamos a una elección entre una opción A y una opción B, la mente tiende a creer que una tiene la felicidad absoluta y la otra es el fracaso rotundo. Blanco o negro. Eso es. Pero la realidad humana es que, si elegimos la opción A, con el paso del tiempo van a surgir roces, dificultades, la rutina. Y en ese preciso instante, el cerebro fabrica automáticamente la fantasía de que la opción B habría sido perfecta. Claro, aparece el famoso ¿y si hubiera? Exacto. El hubiera siempre aparece para atormentarnos un poco. Pues mira, vamos a aterrizar esto con una analogía mucho más cotidiana, porque creo que ilustra este mecanismo a la perfección. Me encantan tus analogías, a ver. Imaginemos a alguien que va a comer a un restaurante. Le dan la carta y pasa 10 minutos dudando, sopesando los platos, dudando entre la pasta y el pescado. Un clásico. Finalmente, se decide y pide el pescado. Pues bien, en el milisegundo exacto en que el camarero se da la vuelta y se lleva la carta, el cerebro de esta persona hace un clic. ¿Empieza el pánico? Totalmente. De repente empieza a sudar frío pensando que la pasta seguramente estaba mucho mejor, que por qué no pidió la especialidad de la casa, que acaba de cometer un error terrible. Fíjate que es un ejemplo muy tonto, pero es real. Es que si este nivel de angustia aparece con el menú del mediodía de un martes, imaginemos la magnitud del vértigo cuando la decisión implica cambiar de ciudad, de carrera o de pareja. Esa analogía del restaurante capta perfectamente la esencia del problema. Porque el momento en que se toma la decisión es el momento en que se elimina una posibilidad. Claro, matamos a la pasta. Literalmente. Y la mente humana tiene una tendencia casi biológica a idealizar esos caminos no explorados. Porque la pasta que no te comes nunca está sosa. Exacto.
ahí le has dado. La opción que descartamos se queda a vivir en el terreno de nuestra imaginación. Y en la imaginación no hay defectos. No hay platos insípidos, no hay matrimonios aburridos ni trabajos estresantes. ¿Es todo perfecto? Todo es perfecto. Al tomar una decisión real en el mundo físico, estamos matando una infinidad de posibilidades. Nuestro cerebro, en el fondo, guarda una especie de luto por esas vidas paralelas que jamás van a materializarse. Un luto por las posibilidades. ¿Qué concepto más potente? Y por eso surge el arrepentimiento del que habla Sócrates. No es que hayas elegido mal necesariamente, es simplemente el eco de las alternativas perdidas. Vale, compro totalmente esta idea. Explica perfectamente por qué siempre sentimos esa punzada de duda, incluso cuando las cosas nos van razonablemente bien. Es inevitable. Pero claro, si aceptamos esta premisa como válida, nos enfrentamos a un problema práctico enorme. A ver, cuéntame. Si el arrepentimiento y el fantasma del hubiera están 100% garantizados, tomemos la decisión que tomemos, ¿cómo se supone que podemos vivir sin quedarnos paralizados? Ya, el miedo a equivocarse. Exacto. Si voy a sufrir arrepentimiento haga lo que haga, el miedo a dar un paso en falso puede volverse paralizante. Es como para no salir de la cama. Pues ese es exactamente el riesgo de malinterpretar la reflexión socrática. Si nos quedamos solo en la superficie del te vas a arrepentir, la conclusión lógica, como dices, sería la parálisis. La inacción total. Pero el fondo del asunto es que debemos cambiar la relación que tenemos con la propia duda. Desde siempre se nos ha enseñado a ver el arrepentimiento como una alarma roja que grita «te has equivocado, da la vuelta». Sí, como si fuera un fracaso personal. Justo. Lo que propone este enfoque clásico es empezar a ver el arrepentimiento no como una alarma, sino como un impuesto. Un impuesto inherente al hecho de estar vivos y de tomar las riendas de nuestra propia vida. ¿Un impuesto? Sí. Y no se trata de evadir ese impuesto, porque la evasión aquí es biológicamente imposible. Se trata de impedir que nos destruya o nos congele en el sitio. Vale, pero espera, te lanzo un desafío amistoso aquí. Venga. Si estoy condenado a pagar ese impuesto del arrepentimiento de una forma u otra, ¿para qué esforzarme tanto en intentar tomar la decisión correcta? Interesante. O sea, si al final voy a dudar sí o sí, ¿por qué no simplemente lanzo una moneda al aire, elijo al azar y me ahorro meses de angustia mental deliberando? Pues esto plantea una pregunta importantísima. Y esa es la gran trampa del fatalismo en la que no podemos caer. La respuesta está en entender que hay diferentes tipos de arrepentimiento. No todos duelen igual. A ver, explícame eso de los tipos. Lanzar una moneda al aire y dejar que el azar decida tu vida implica generar un arrepentimiento pasivo. Es un remordimiento vacío, muy amargo, que nace de no haber asumido la responsabilidad de tu propia existencia. Claro, de haberte dejado llevar. Eso es. En cambio, si deliberas, analizas tus opciones y tomas una decisión consciente, aunque después te traerá dudas, generas un arrepentimiento activo. Y este es el arrepentimiento del que podemos aprender. O sea que el dolor se aprovecha. Exacto. Cuando tomas una decisión basándote en lo que valoras en un momento dado y luego las cosas se tuercen, ese dolor se transforma en experiencia pura, en madurez. Entiendo. Hay un dolor estéril, el de quien nunca se atrevió a elegir de verdad, y un dolor fértil, el de quien eligió, se equivocó y ahora tiene información nueva sobre sí mismo. Lo has resumido perfectamente. La inacción por miedo, quedarse congelado en la encrucijada esperando una certeza que jamás va a llegar, es muchísimo más destructiva a largo plazo. Te roba la vida, básicamente. Te roba la experiencia de vivir. De hecho, los estudios modernos de psicología lo confirman constantemente. Al final de la vida, la gente rara vez se arrepiente de las decisiones valientes que salieron mal. Se arrepienten de lo que no hicieran. Siempre. De lo que se arrepienten profundamente es de las cosas a las que no se atrevieron. El ¿qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a cambiar de carrera? Pesa toneladas más que el arrepentimiento de, no sé, haber montado un negocio que luego quebró, pero del que aprendiste muchísimo. Vale, entonces el primer paso vital es reconciliarnos con nuestra propia duda, aceptar que vamos a dudar y, aún así, tenemos la obligación de elegir y avanzar. Eso es fundamental. Pero claro, esto no soluciona el problema de quitar el freno de mano, pero no nos arregla el problema del volante. Ya sé por dónde vas. Si tenemos que seguir avanzando a pesar de la niebla de la duda, ¿hacia dónde apuntamos exactamente? Y aquí es donde la segunda parte de los materiales de hoy introduce a otra figura inmensa,
Aristóteles. Aristóteles entra aquí para aportarnos precisamente esa dirección, ese norte que nos falta cuando Sócrates nos deja llenos de dudas. ¿Y cuál es su planteamiento? Su planteamiento central es que el motor fundamental de cualquier acción humana, el fin último de nuestra existencia, es la felicidad. Pero ojo, él utilizaba un término griego muy específico, la eudaimonia. Que no es estar riendo todo el rato, imagino. Exacto. No se refiere a tener placeres pasajeros o estar contento un martes por la tarde. Se refiere a la plenitud, al florecimiento personal, a vivir de acuerdo con nuestro máximo potencial. El desarrollo propio. Sí. Entonces, frente a una encrucijada, sabiendo perfectamente que habrá arrepentimiento, elijamos lo que elijamos, la decisión debe tomarse calculando siempre qué opción nos acerca más a esa realización personal, a nuestra eudaimonia. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues pensando en cómo ilustrar este avance, buscando la eudaimonia rodeados de duda, me viene otra imagen visual. Otra analogía, venga, soy toda oídos. A ver si te gusta esta. Imaginamos a alguien caminando por un bosque densísimo, lleno de niebla intentando encontrar la salida hacia un valle iluminado por el sol, y en la mano lleva una brújula. Vale, me sitúo. La brújula, en este caso, es ese instinto aristotélico, la búsqueda constante del bienestar y la plenitud. La niebla espesa y las raíces traicioneras del suero son las dudas socráticas, el arrepentimiento que no podemos evitar. Me gusta. El caminante va a tropezar seguro, se va a rasguñar con las ramas y en medio de esa niebla se va a preguntar 1000 veces si no debió tomar el sendero de la izquierda en vez del de la derecha. Pero a pesar de los rasguños, si sigue mirando la brújula, seguirá avanzando hacia la luz. Es una analogía brillantísima, la verdad, porque destaca algo crucial, la coexistencia de ambos elementos. La brújula y la niebla existen al mismo tiempo. No se anulan la una a la otra. Exacto. El gran error es creer que porque hay niebla y porque tropezamos, significa que la brújula se ha roto. Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos que este instinto hacia el bienestar es una fuerza motriz bestial. Es lo que nos permite soportar la carga del arrepentimiento socrático. O sea, es lo que nos da la gasolina para aguantar la duda. Eso es. Si alguien está en un entorno muy tóxico, pongamos un trabajo que odia profundamente o una relación destructiva, dar el paso de salir de ahí le generará dudas y arrepentimiento. La niebla mental. Exacto. La niebla le susurrará, ¿y si aguantabas un poco más? Y la cosa mejoraba. ¿Y si no encuentras nada mejor? Pero el instinto natural hacia ese valle iluminado, hacia sentirse bien, es infinitamente más poderoso. Es lo que al final nos desatasca. Al final, como una planta que se tuerce buscando la luz de la ventana, el impulso natural acaba ganando. Totalmente, es supervivencia pura. Pero claro, aquí es donde la cosa se pone muy, pero que muy interesante. A ver, cuéntame. Si aceptamos que la meta final es esa felicidad aristotélica, pero sabemos que las decisiones están minadas de dudas individuales, llegamos al núcleo del problema. ¿Cómo sabemos qué marca exactamente el norte en nuestra brújula? Ah, la gran pregunta. Porque la palabra felicidad es un concepto gigante. Si ahora mismo le preguntas a 10 personas distintas por la calle qué es la felicidad, te garantizo que obtienes 10 definiciones completamente distintas. Y ahí es donde estos ensayos sobre filosofía clásica nos dan una de las bofetadas de realidad más sanas y liberadoras que podemos recibir. ¿Por qué? Porque establecen que, efectivamente, hay tantas definiciones de felicidad como seres humanos habitan el planeta. El norte de mi brújula no tiene absolutamente nada que ver con el norte de la tuya. Y eso está bien. Es que a veces se nos olvida eso. Muchísimo. Lo que para un individuo representa la cima del éxito, la realización profesional máxima, para otro puede ser la descripción exacta del infierno en vida. 100%. Lo que para alguien es formar la familia ideal tradicional, para otro es sentirse encerrado en una jaula. Reconocer esto profundamente destruye por completo la noción de que la felicidad es un destino universal, es un encuentro puramente personal. Y fíjate que esto choca frontalmente, como un tren a toda velocidad, con la inercia del mundo actual. Desde luego, la sociedad empuja en la dirección contraria. Porque operamos todo el rato como si existiera un paquete universal de felicidad. Un paquete que todos deberíamos comprar sin hacer preguntas. Nos entregan un checklist casi idéntico a todos. El guión preestablecido. Eso es.
Estudia una carrera con salidas, consigue un trabajo con este nivel de ingresos concreto, cómprate un coche bueno, cásate a los 30, ten un número específico de hijos y, sobre todo, sube fotos de tus vacaciones paradisíacas. Y sonríe mientras lo haces. Claro, el mensaje implícito es, si marcas todas y cada una de estas casillas, serás feliz, te lo garantizamos. Pero lo que nos advierten los textos es que intentar encajar a martillazos en ese molde universal es la receta perfecta para el peor arrepentimiento. Totalmente. Porque si te pasas la vida persiguiendo ese paquete universal y cuando llegas a la meta final sientes vacío, el dolor es doble. Doble, ¿por qué? Sufres por la insatisfacción evidente de tu vida y además sufres porque sientes que hay algo inherentemente roto dentro de ti. Porque, en teoría, hiciste todo lo que debías hacer. Marcaste el checklist. Y te preguntas qué te pasa para no estar feliz. ¡Qué angustia! Es una trampa terrible. La alternativa que proponen estos pensadores es diseñar un camino a medida. Un recorrido dictado de forma estricta por tu propia esencia. Volvemos a lo de los tipos de arrepentimiento, ¿no? Exacto, el arrepentimiento activo y el pasivo. Es infinitamente preferible tomar decisiones basadas en nuestra naturaleza individual y arrepentirnos de algunos de los baches de ese camino único. Antes que seguir el mapa de otro. Mucho antes que vivir toda tu vida intentando encajar en un molde ajeno y llegado el momento final darte cuenta de que ni siquiera estuviste presente en tu propia existencia. Madre mía, qué perspectiva. Entonces el proceso práctico requiere muchísima honestidad brutal con uno mismo. Toda la del mundo. Significa sentarse frente a las opciones de la vida y preguntarse, no ¿qué se espera de mí o qué decisión me causará menos críticas de mi entorno? Sino ¿cuál de estos caminos resuena realmente con la brújula que llevo dentro? Esa es la pregunta clave. Y aquí es donde las dos grandes visiones que hemos estado desgranando se entrelazan de una manera fascinante. Porque en el mismo instante en que eliges ese camino individual y auténtico, automáticamente te estás saliendo de la norma. Y salir de la norma siempre significa incertidumbre. Exacto. Y donde hay incertidumbre, vuelve a aparecer nuestro viejo amigo Sócrates. Es que ese es el punto de síntesis perfecto de toda esta inmersión. Aristóteles nos dice, busca tu propia felicidad. Atrévete a definir qué significa el florecimiento para ti y persíguelo con todo. Ajá. Y Sócrates, por encima del hombro, nos susurra. Pero ten muy claro que, al hacerlo, tendrás miedo. Vas a mirar atrás. Vas a dudar de si debiste elegir el camino fácil que todos los demás estaban tomando. Te advierte del peaje. Eso es. Integrar ambas visiones significa abrazar con muchísima valentía esa búsqueda personal, aceptando con absoluta naturalidad que el «y sí» será un compañero de viaje constante en el asiento del copiloto. Entonces las dudas no son señales inequívocas de que nos hemos desviado y vamos directos al precipicio. Para nada. Son, la inmensa mayoría de las veces, simplemente señales de que estamos caminando por un terreno real y no por un mapa imaginario o prestado. Qué importante es normalizar esa incomodidad, de verdad. Las dudas son señales de que estamos caminando, no de que estamos perdidos. Me parece una frase para enmarcar. Ayuda mucho a quitarse peso de encima, la verdad. Bueno, a lo largo de esta exploración de hoy, hemos desmantelado unas cuantas ideas muy arraigadas. Hemos visto cómo la crudeza de ese te vas a arrepentir de Sócrates no es un callejón sin salida fatalista. Es un espejo. Un espejo de nuestra psicología, sí, que siempre va a idealizar lo que no tiene, la dichosa pasta del restaurante. Y hemos entendido que la parálisis por el análisis es la peor decisión de todas, porque nos roba la oportunidad de transformar el error en experiencia. Y también hemos comprobado cómo esa advertencia socrática necesita desesperadamente la dirección que nos aporta Aristóteles. La brújula. Sin esa brújula personal hacia nuestra definición única de plenitud, el arrepentimiento sencillamente nos hunde. Pero con ella, el arrepentimiento es solo el roce de las ramas mientras avanzamos por el bosque hacia la luz. Totalmente. Al final, somos criaturas imperfectas por naturaleza, tomando decisiones constantemente con información muy limitada sobre un futuro que no podemos adivinar. Aprender a elegir es, básicamente, aprender a convivir con la sombra de lo que dejamos atrás. Y no dejar que esa sombra oscurezca el camino que tenemos delante. Es una reconciliación total con nuestra propia vulnerabilidad. Y bueno, para ir cerrando, quiere poner sobre la mesa una última pieza de este rompecabezas. Una idea que surge de unir todos estos conceptos que hemos hablado. A ver, sorpréndeme. Pensémoslo así. Si la felicidad es una construcción tan personal, tan escurridiza a veces, y el arrepentimiento es esa sombra universal que siempre, inevitablemente, nos persigue,
¿no cabría la posibilidad de que, en el fondo, no sean enemigos? ¿A qué te refieres exactamente? Es decir, ¿qué pasa si experimentar el arrepentimiento y la duda son ingredientes absolutamente necesarios para poder reconocer la verdadera plenitud cuando damos con ella? Qué interesante. Como si necesitaras el contraste, ¿no? Exacto. Sin el contraste de haber dudado, de haber sentido el vértigo enorme de equivocarnos, quizás seríamos incapaces de valorar o de saborear de verdad esos escasos momentos en los que sentimos que, a pesar de todos los rasguños y la niebla, estamos exactamente donde debíamos estar. Es una perspectiva preciosa, fíjate. Convierte la duda en un requisito para la felicidad. Pues creo que es una reflexión fantástica para que cualquiera de los que nos escuchan y que se encuentre ahora mismo frente a una encrucijada, ya sea elegir el pescado en el restaurante o dar un giro radical a su vida, se la lleve y la mastique con calma. Sí, que se den permiso para dudar sin sentirse fracasados. Porque, a fin de cuentas, la certeza absoluta es una ilusión inalcanzable. Pero la experiencia completa de vivir, con sus aciertos y sus dudas, esa nos pertenece solo a nosotros. Y hasta aquí nuestra inmersión de hoy.